Saludos, en este video estaré explicando lo que es los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. Empezaré con la abstracción, la cual esta nos permite darle el significado, característica o funcionalidad de un objeto, persona o cosa que se crea en una clase, el cual en esta clase que tenemos aquí tenemos un objeto, persona o cosa llamada empleado. Entonces nosotros vamos a definir lo que es el empleado, su característica, el atributo que tiene y darle las funciones que estas representan. Por ejemplo, el empleado tiene un nombre que lo identifica como carácter o atributo. Entonces para esto usaremos su valor, el valor o elemento, el cual se llamará string, para poder ponerles el nombre. Entonces el elemento que se utilizará para valores o variables de números, bueno, el string es de variables y el de números es el int, y el de decimal es el doble, pero en este momento usaremos el int y el string para el nombre y el int para el sueldo. Entonces ponemos el sueldo o ponemos dinero. Yo pondré dinero. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, los atributos o características ya del objeto que creamos. Entonces ahora haremos lo que es los métodos o las funciones. Por ejemplo, hacemos public void, entonces le llamamos, por ejemplo, al método datos, el cual nos pondrá los datos nos mostrará los datos de este objeto que hemos creado. Con un comentario, el cual llamaremos nombre, para cuando se vaya a ejecutar nos ponga el valor que se almacene en esta variable y lo ejecute aquí. Entonces aquí, como podemos ver, ya tenemos la abstracción, el cual tenemos identificado lo que es los caracteres y las funciones que determinan lo que es un objeto o una persona o cosa. Entonces, como ya implementamos lo que es la abstracción, entonces ahora nos vamos con la herencia. Entonces haremos una clase que herede de una clase padre, el cual la clase padre será empleado, y la nueva, que será la que va a depender de la clase padre empleado, será sueldo. Entonces aquí se nos creó una clase. Entonces aquí tomaremos implementaremos un punto y llamamos la clase padre, que es empleado, y eso aquí comparte lo que es la información que está aquí. Entonces aquí ponemos la abstracción de nuevo, implementamos. Entonces ponemos pondremos int, que es el sueldo. Borraré este int que está aquí porque realmente yo lo implementaré en la otra clase. Entonces aquí tenemos lo que es el valor, tenemos la abstracción que estaremos creando para la clase que va a heredar de empleado, que es la clase padre. Entonces esta compartirá información con empleados. Entonces ya tenemos el primer valor, que se llama el primer carácter, o atributo, que es int. Entonces ahora vamos a hacer su función de sueldo, que ese es lo que le dará la información de lo que se introduzca en esta clase. Entonces public, esta es la función public void, entonces pagar,
sería. Entonces aquí hacemos su función, que es para que muestre lo que se le va a pagar al empleado en base a un console write line. Con un comentario que diga total a pagar, ya que se está hablando de sueldo. Entonces aquí, como podemos ver, ya implementamos lo que es la herencia, y como le dije, ya de ahí va a heredar y va a depender de esta clase que ella es padre. Entonces seguiré explicando lo que es la herencia más tarde. Ahora vamos a implementar lo que es el encapsulamiento, la cual nosotros tendríamos que almacenar unos valores o información en una clase, ya que esta clase solamente se podría validar entre ella misma, o para poder almacenar o encapsular la información de otra clase tendríamos que crear un clon con una propiedad pública. Entonces aquí tomamos la public y entonces, como es clon, entonces no podemos poner la misma, pero sí vamos a ponerle una dem para que sea diferente. Entonces esto lo que hará es tomar el valor para validarlo. Entonces ¿cómo lo hacemos? Con el get y el set, que son las propiedades del encapsulamiento. Entonces en el get tomamos lo que es el valor, y en set cedemos o validamos el valor. Entonces aquí hacemos la implementación de lo que es el get y el set. Entonces ponemos el valor de el variable que nosotros queremos que retorne una información o un valor. Entonces la variable sería entonces tenemos que poner el elemento retornar, que es return. Entonces ponemos la variable que queremos almacenar la información. Entonces ponemos dinero, que es la variable que está aquí arriba y es la que queda privada. Y como podemos ver, como está privada y no comparte información, se pone más oscura para que puedan determinarse de que ahí no se coge ningún valor y que ya se toma otra cosa para eso. Entonces agregamos el set y creamos los parámetros que se utilizarán o métodos que se utilizarán para poder validar lo que es la información que se tomarán. Entonces llamamos la variable, le ponemos que es igual a value, que ahí es cuando se confirma lo que es la información, validamos lo que es la información. Entonces, como podemos ver, aquí está una parte creada de lo que es el encapsulamiento. Más tarde vamos a completar para que vean cómo funciona esto, y la cual se pueda ver con más detalle y cómo funciona la programación orientada a objetos de acuerdo a esas 4 pilares. Ahora vamos a proceder con lo que es el polimorfismo, el cual nosotros de cada clase vamos a llamar crear un objeto, el cual ese objeto se va a comportar de como es cada clase. Entonces aquí ponemos la clase que nosotros vamos a poner. Vamos a tomar la clase sueldo, ya que es la clase hija, y de aquí nosotros herenciamos, el cual compartimos la información que está en la clase padre, que es esa información que está aquí, la compartimos con sueldo. Entonces de sueldo, que es la clase hija, no podemos compartirla porque solamente ella toma
el valor o la información que está en la clase padre. Entonces para eso tendríamos que poner la clase sueldo, que es la hija. Creamos el objeto, ponemos money. Entonces ponemos new sueldo, ok. Entonces aquí está creada lo que es el objeto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que el objeto se comporte con lo que hace cada clase. Entonces lo que seguimos haciendo es llamar con el objeto, llamamos cada uno de los datos. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos esto aquí, que es el dato del encapsulamiento, el cual es lo que es que no podemos tomar información de lo que es esto. Entonces implementamos lo que es el encapsulamiento para que tome la información de otra clase y se almacene. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo haré de esta forma. Haré el console grad line para que muestre lo que es el nombre. Console grad line. Entonces seguimos. Entonces aquí hacemos función de lo que es el polimorfismo, llamando lo que es los datos de este. Entonces tomamos lo que es el nombre para depositarle la información de esta, el cual en el nombre van a poner Samuel. Entonces aquí esa información que tenemos aquí la va a compartir con sueldo. Entonces de sueldo la va a compartir aquí, la cual esté heredando y compartiendo información, y se almacena el nombre. Entonces aquí tomamos lo que es la función del método de la clase empleado, que es esta, que va a hacer un comentario, mostrar un comentario para que podamos ver el nombre. Entonces llamamos de nuevo creamos de nuevo el objeto, o lo llamamos con el objeto. Llamamos lo que es dato, que es el método o función que se va a ejecutar. Entonces hacemos lo siguiente. Pero aquí borraré para que el dato se guarde. Lo pondré más arriba, es mejor. Entonces aquí lo que vas a hacer es que este código que está aquí se va a ejecutar primero, se va a ejecutar aquí, se va a poner el nombre, se va a mostrar primero. Entonces el nombre o la información que se agregó aquí, que está en este lado, se almacenará como lo expliqué ahorita, y se ejecutará con lo que es esta función que podemos ver aquí. Por ejemplo, ya la ejecuté. Entonces aquí, como pueden ver, ya se ejecutó. Entonces yo quiero ponerlo aquí adelante. Entonces le voy a cambiar el código. Le voy a quitar el line para que no se crea una línea. Aquí se va a ejecutar como quería. Mírenlo aquí. Entonces ahora vamos a tomar el objeto creado para ponerle un valor, lo que es a la clase sueldo, ya que está privada. Entonces tenemos este código que hemos empleado para que encapsule, tome y valide lo que es la información que se haya puesto en el programa. Entonces aquí hacemos lo mismo. Money, llamamos lo que es lo que es dinero. Esto que está aquí no se puede llamar esto porque realmente no aparece y está privado. Entonces esto es el que se encargará de sustituir lo que está en privado aquí. Entonces llamamos dinero en mayúscula y lo ponemos, pero primero vamos a hacerlo como lo coloqué aquí, que es lo siguiente, para que se imprima por ahí mismo.
Entonces aquí borraremos aquí, entonces ponemos el punto y le damos a dinero. Ve que me sale. Entonces aquí le damos a igual y le ponemos un valor. Le ponemos 2000, que es el dinero que se va a almacenar. Esos 2000 que están ahí, como está encapsulado, o sea, se va a encapsular esos 2000. Aquí lo va a, a validar en dinero y lo va a retornar en lo que es en la variable y lo almacenará. Entonces, nosotros para poder hacer que este código, como ya nosotros hemos llamado y hemos hecho el polimorfismo, la cual los objetos fueron dándole posición o ejecución a las clases en vez de las clases hacerla directamente. Entonces llamamos de la clase sueldo de nuevo y le ponemos datos pagar, que es la función que tomará este. Entonces en este preciso momento hará lo siguiente, que es que va a poner que se va a ejecutar en pantalla lo que es el método y va a decir la función que hará, que es total a pagar. Entonces de aquí este es la que llamamos de la función que llamamos de la clase hija, que es sueldo, el cual dirá total a pagar, y entonces este dato que está aquí se almacenará aquí y es el dato que se va a poner al lado de lo que ejecutemos. Entonces como podemos ver aquí ejecutamos y nos pone lo que es los datos, pero déjame arreglar esto aquí. Ok, ahora nos puso lo que es el nombre de acuerdo a la línea, porque realmente si lo pongo en la misma línea se verá feo, como ya vieron. Entonces va de acuerdo a la línea que se nos pide. Y como de aquí, de lo que nos pidieron, ya vemos que se nos guardó lo que es el nombre, la información nombre. Pudimos colocar aquí, se guardó en la abstracción que nosotros hemos colocado. Entonces los datos fueron almacenados. Muchas gracias.